a la deriva. El hombre pisó algo blanduzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse con juramento vio una Yarakusu que, arrollada sobre sí misma, esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde 2 gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó sangre el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, donde el machete cayó de lomo, dislocándole las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las 2 gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los 2 puntitos violeta y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. El dolor en el pie aumentaba, con sensación de tirante abultamiento, y de pronto el hombre sintió 2 o 3 fulgurantes puntadas que como relámpagos habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad. Una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó de nuevo un juramento. Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los 2 puntitos violetas desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder de tensa. El hombre quiso llamar a su mujer, y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. La sed lo devoraba. «Dorotea», alcanzó a alzar en un estentor. «Dame caña». Su mujer corrió con un vaso lleno que el hombre sorbió en 3 tragos, pero no había sentido gusto alguno. «Te pedí caña, no agua», rugió de nuevo. «Dame caña». «Pero es caña, Paulino», protestó la mujer espantada. «No, me diste agua. Quiero caña, te digo». La mujer corrió otra vez, volviendo con la dama Juana. El hombre tragó uno tras otro 2 vasos, pero no sintió nada en la garganta. «Bueno, esto se pone feo», murmuró entonces, mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora a la ingle. La atroz sequedad de garganta, que el aliento parecía caldear más, aumentaba a la par. Cuando pretendió incorporarse, un fulgurante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. Pero el hombre no quería morir, y descendió hasta la costa, subió a su canoa, se sentó en la popa y comenzó a palear hasta el centro de Paraná. Allí la corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú corre 6 millas, lo llevaría antes de 5 horas a Tacarú-Pucú. El hombre con sombría energía pudo efectivamente llegar hasta el medio del río, pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa, y tras un nuevo vómito, pero de sangre esta vez, dirigió una mirada al sol que ya trasponía el monte. La pierna entera hasta medio muslo ya era un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó hinchado, con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podría jamás llegar él solo a Tacurupucú, y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña, y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los 20 metros, exhausto, quedó tendido de pecho. «¡Alves!», gritó con cuanta fuerza pudo, y prestó oído en vano. «Compadre Alves, no me niegues este favor», clamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva no se oyó un solo rumor. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa, y la corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa hoya, cuyas paredes altas de 100 metros encajonan fúnebremente el río.
Desde las orillas, bordeadas de negros bosques de basalto, asciende el bosque, negro también. Adelante, a los costados, detrás, siempre la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo, y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestuosidad única. El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío, y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza. Se sentía mejor. La pierna le dolía apenas, la sed disminuía, y su pecho, libre ya, se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a irse. No había duda. Se hallaba casi bien, y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de 3 horas estaría en Turucupucú. El bienestar avanzaba, y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Turucupucú? ¿Acaso viera también a su expatrón, Mr. Douglas, y al recibidor de obraje? ¿Llegaría pronto? El cielo al poniente se abría ahora en pantalla de oro, y el río se había coloreado también. Desde la costa paraguaya ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular. En penetrante fluvios de azahar y miel silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor, y pensaba, entre tanto, en el tiempo justo que había pasado sin ver a su expatrón Douglas. ¿3 años? Tal vez no tanto. 2 años y 9 meses, ¿acaso? 8 meses y medio. Eso sí, seguramente. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho, que sería, y la respiración. Al recibidor de maderas de Mr. Douglas, Lorenzo Cubilla lo había conocido en el Puerto Esperanza un Viernes Santo. ¿Viernes? Sí, o jueves. El hombre estiró lentamente los dedos de la mano. Un jueves, y cesó de respirar. La gallina degollada. Todo el día, sentados en el patio de un banco, estaban los 4 hijos idiotas del matrimonio Mazzini Ferrand. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos, y volvían la cabeza con la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él, a 5 metros, y allí se mantenían inmóviles, fijos, con los ojos en los ladrillos. Como el sol se ocultaba tras el cerco, al declinar los idiotas tenían fiesta. La luz, enceguecedora, llamaba su atención al principio. Poco a poco sus ojos se animaban, se reían al fin estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad ansiosa, mirando el sol con alegría bestial, como si fuera comida. Otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras, imitando al tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían a sí mismos su inercia y corrían entonces, mordiéndose la lengua y mugiendo alrededor del patio. Pero casi siempre estaban apagados en un sombrío letargo de idiotismo, y pasaban todo el día sentados en su banco, con las piernas colgantes y quietas, empapando de glutinosa saliva el pantalón. El mayor tenía 12 años y el menor 8. En todo su aspecto sucio y desvalido se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal. Esos 4 idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres. A los 3 meses de casados, Mazzini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer y marido, hacia un porvenir mucho más vital, un hijo. ¿Qué mayor dicha para 2 enamorados que esa honrada consagración de su cariño? Libertado ya del vil egoísmo, de un mutuo amor sin fin ninguno, y lo que es peor, para el amor mismo,
sin esperanza posible de renovación. Así lo sintieron Mazzini y Berta cuando el hijo llegó, y a los 14 meses de matrimonio creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció bella y radiante hasta que tuvo 1 año y medio. Pero el 20º mes lo sacudieron una noche convulsiones terribles, y a la mañana siguiente no conocía más a sus padres. El médico lo examinó con esa atención profesional que está visiblemente buscando la causa del mal en las enfermedades de los padres. Después de algunos días, los miembros paralizados recobraron el movimiento, pero la inteligencia, el alma, aun el instinto, se habían ido del todo. Había quedado profundamente idiota, baboso, colgante, muerto para siempre sobre las rodillas de su madre. «¡Hijo mío querido!», sollozaba ésta, sobre aquella espantosa ruina de su primogénito. El padre, desolado, acompañó al médico afuera. «A usted se lo puedo decir. Creo que es un caso perdido. Podrá mejorar, educarse en todo lo que se permita su idiotismo, pero no más allá». «Sí», asentía Mazzini. «Pero dígame, ¿usted cree que es herencia? ¿Qué?» «En cuanto a la herencia paterna, ya le dije lo que creí cuando vi a su hijo. Respecto a la madre, hay allí un pulmón que no sopla bien. No veo nada más, pero hay un soplo un poco rudo. Hágala examinar». Con el alma destrozada de remordimiento, Mazzini redobló el amor a su hijo, el pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo. Tuvo asimismo que consolar, sostener sin tregua a Berta, herida en lo más profundo de aquel fracaso de su joven maternidad. Como es natural, el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo. Nació éste, y su salud y limpidez de risa reencendieron el porvenir extinguido. Pero a los 18 meses las convulsiones del primogénito se repetían, y al día siguiente amanecía idiota. Esta vez los padres cayeron en honda desesperación. Luego su sangre, su amor estaban malditos, su amor sobre todo. 28 años él, 22 ella, y toda su apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal. Ya no pedían más belleza e inteligencia como en el primogénito, pero un hijo como todos. Del nuevo desastre brotaron nuevas llamaradas del dolorido amor, un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Sobrevinieron mellizos, y punto por punto se repitió el proceso de los 2 mayores. Mas por encima de su inmensa amargura quedaba a Mazzini y Berta gran compasión por sus 4 hijos. Hubo que arrancar del limbo, de la más honda animalidad, no ya sus almas, sino el instinto mismo abólido. No sabían deglutir, cambiar de sitio, ni aún sentarse. Aprendieron al fin a caminar, pero chocaban contra todo, por no darse cuenta de los obstáculos. Cuando los lavaban, mugían hasta inyectarse de sangre el rostro. Se animaban solo al comer, y cuando veían colores brillantes u oían truenos, se reían entonces, echando afuera la lengua, y ríos de baba, radiantes de frenesí bestial. Tenían, en cambio, cierta facultad imitativa, pero no se pudo obtener nada más. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia, pero pasados 3 años desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiando en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado la fatalidad. No satisfacían sus esperanzas, y en ese ardiente anhelo que se exasperaba en razón de infructuosidad se agriaron. Hasta ese momento, cada cual había tomado sobre sí la parte que le correspondía en la miseria de sus hijos. Pero la desesperanza de redención ante las 4 bestias que habían nacido de ellos echó fuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio específico de los corazones inferiores. Se iniciaron en el cambio de pronombres. «Tus hijos», y como a más del insulto había la insidia, la atmósfera se cargaba. «Me parece», le dijo una noche Mazzini, que acababa de entrar y se lavaba las manos, «que podrías tener más limpio a los muchachos». Berta continuó leyendo como si no hubiera oído. «Es la primera vez», repuso al rato, «que te veo inquietarte por el estado de tus hijos».
Mazzini volvió un poco la cara a ella con una sonrisa forzada. «De nuestros hijos, me parece». «Bueno, de nuestros hijos. ¿Te gusta así?», alzó ella. Esta vez Mazzini se expresó claramente. «Que no vas a decir que yo tenga la culpa, ¿no?». «¿Ah, no?», sonrió Berta, muy pálida. «Pero yo tampoco. No faltaba más», murmuró. ¿Que no faltaba más? Que si alguien tiene la culpa no soy yo. Entiéndelo bien. Eso es lo que te quería decir. Su marido la miró un momento, con brutal deseo de un momento con insultarla. «Dejemos», articuló secándose por fin las manos. «Como quieras, pero si quieres decir... ¡Berta!». «Como quieras». Este fue el primer choque, y le sucedieron otros. Pero en las inevitables reconciliaciones sus almas se unían doble arrebato y locura por otro hijo. Nació así una niña. Vivieron 2 años con la angustia a flor de alma, esperando siempre otro desastre. Nada acaeció, sin embargo, y los padres pusieron en ella toda su complacencia. Con la pequeña llevaron a los más extremos límites del mínimo y la mala crianza. Si aún en los últimos tiempos Berta cuidaba siempre de sus hijos. Al nacer Bertita se olvidó casi del todo de los otros. Su solo recuerdo la horrorizaba, como algo atroz que la hubieran obligado a cometer. A Mazzini, bien en menor grado, le pasaba lo mismo. No por esa paz había llegado a sus almas. La menor indisposición de su hija echaba ahora fuera, con el terror de perderla, los rencores de su descendencia podrida. Habían acumulado y él, sobrado tiempo para que el vaso no quedara distendido. Y al menor contacto, el veneno se vertía fuera. Desde el primer disgusto, emponzoñando, se habían perdido el respeto. Y si hay algo a que el hombre se siente arrastrado con cruel fricción, es cuando ya se comienza a humillar del todo a una persona. Antes se contenían por la mutua falta de éxito. Ahora que éste había llegado, daba cual, atribuyéndolo a sí mismo. Sentía mayor la infamia de los 4 engendros que el otro le había forzado a crear. Con estos sentimientos, no hubo ya para los 4 hijos mayores afecto posible. La sirvienta los vestía, les daba de comer, los acostaba, con invisible brutalidad. No los lavaban casi nunca. Pasaban casi todo el día sentados frente al cerco, abandonados de toda remota caricia. De este modo, Bertita cumplió 4 años. Y esa noche, resultado de las golosinas que era a los padres absolutamente imposible negarle, la criatura tuvo algún escalofrío y fiebre. Y el temor a verla morir o quedarse idiota tornó a reabrir la eterna llaga. Hacía 3 horas que no hablaban, y el motivo fue, como casi siempre, los fuertes pasos de Mazzini. «¡Mi Dios! ¿No puedes caminar más despacio? ¿Cuántas veces?». «Bueno, es que se me olvidó. Se acabó. No lo hago a propósito». Ella sonrió desdeñosa. «No, no te creo tanto. Ni yo jamás te hubiera querido a ti, tisiquilla». «¿Qué? ¿Qué dijiste?». «Nada». «Sí, te oí algo. Mira, no sé lo que dijiste, pero te juro que prefiero cualquier cosa a tener un padre como el que has tenido tú». Mazzini se puso pálido. «Al fin», murmuró con los dientes apretados. «Al fin, víbora, has dicho lo que querías». «Sí, víbora, sí, pero yo he tenido padres sanos, ¿oyes? Sanos. Mi padre no ha muerto de delirio. Yo hubiera tenido hijos como los de todo el mundo. Esos son hijos tuyos, los 4 tuyos». Mazzini explotó a su vez. «Víbora tísica, eso es lo que te dije, lo que te quiero decir. Pregúntale al médico quién tiene la mayor culpa de la meningitis de tus hijos, mi padre o tu pulmón picado, víbora». Continuaron cada vez con mayor violencia, hasta que un gemido de Bertita selló instantáneamente sus bocas. A la 1 de la mañana, la ligera indigestión había desaparecido. Y como pasa fatalmente con todos los matrimonios jóvenes que se han amado intensamente una vez siquiera, la reconciliación regó, tanto más efusiva cuanto hirientes fueran los agravios. Amaneció un espléndido día, y mientras Berta se levantaba escupió sangre. Las emociones y mala noche pasada tenían sin duda gran culpa.
Mazzini la retuvo abrazada largo tiempo, y ella lloró desesperadamente, pero sin que ninguno se atreviese a decir ni una palabra. A las 10 decidieron salir. Después de almorzar, como apenas tenían tiempo, ordenaron a la sirvienta que matara una gallina. El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco, de modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al animal, desangrándolo con parsimonia, Berta había aprendido de su madre este buen modo de conservar frescura en la carne. Creyó sentir algo como respiración tras de ella. Se volvió y vio a los 4 idiotas, con los hombros pegados uno a otro, mirando estupefactos la operación. Rojo, rojo. «¡Señora! ¡Los niños están aquí, en la cocina!» Berta llegó. No quería que jamás pisaran allí, y ni aun en esas horas de pleno perdón, olvido y felicidad reconquistada, podía evitarse esa horrible visión, porque, naturalmente, cuanto más intensos eran los raptos del amor a su marido e hija, más irritado era su humor, más irritable era su humor con los monstruos. «¡Que salgan, María! ¡Échelos, échelos, le digo!» Las 4 pobres bestias, sacudidas, brutalmente empujadas, fueron a dar a su banco. Después de almorzar salieron todos. La sirvienta fue a Buenos Aires y el matrimonio a pasear por las quintas. Al bajar el sol volvieron, pero Berta quiso saludar un momento a sus vecinas de enfrente. Su hija se escapó enseguida a casa. Entretanto, los idiotas no se habían movido en todo el día de su banco. El sol había traspuesto ya el cerco. Comenzaba a hundirse, y ellos continuaban mirando los ladrillos, más inertes que nunca. De pronto, algo se interpuso entre su mirada y el cerco. Su hermana, cansada de 5 horas paternales, quería observar por su cuenta. Detenida al pie del cerco, miraba pensativa la cresta. Quería trepar, eso no ofrecía duda. Al fin se decidió por una silla desfondada, pero faltaba aún. Recurrió entonces a un cajón de querosén, y su instinto topográfico le hizo colocar vertical el mueble, con lo cual triunfó. Los 4 idiotas, la mirada indiferente, vieron cómo su hermana lograba pacientemente dominar el equilibrio, y como en puntas de pie apoyaba la garganta sobre la cresta del cerro entre sus manos tirantes. La vieron mirar a todos los lados y buscar apoyo con el pie para alzarse más. Pero la mirada de los idiotas se había animado. Una misma luz insistente estaba fija en sus pupilas. No apartaban los ojos de su hermana, mientras creciente sensación de gula bestial iba cambiando cada línea de sus rostros. Lentamente avanzaron hacia el cerco. La pequeña, que habiendo logrado calzar el pie, iba a montar a horcajadas y a caerse del otro lado seguramente, se sintió cogida de la pierna. Debajo de ella, los 8 ojos clavados en los suyos le dieron miedo. «¡Suéltame, déjame!», gritó sacudiendo la pierna, pero fue atraída. «¡Mamá, mamá, mamá, papá!», lloró impresionantemente. Trató aún de sujetarse del borde, pero se sintió arrancada y cayó. «¡Mamá! ¡Ay, ma!». No pudo gritar más. Uno de ellos le apretó el cuello apartando los bucles como si fuesen plumas. Los otros 2 la arrastraron de una sola pierna hasta la cocina, donde esa mañana se había desangrado a la gallina, bien sujeta, arrancándole la vida segundo por segundo. Mazzini, en la casa de enfrente, creyó oír la voz de su hija. «Me parece que te llama», le dijo Berta. Prestaron oído, inquietos, pero no oyeron más. Con todo, un momento después se despidieron, y mientras Berta iba a dejar su sombrero, Mazzini avanzó en el patio. «¡Bertita!». Nadie respondió. «¡Bertita!». Alzó más la voz, ya alterada, y el silencio fue tan fúnebre para su corazón siempre aterrado, que en la espalda se le heló el almohadón de plumas. Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, aunque a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordan,
mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses se habían casado en abril, vivieron una dicha especial. Sin duda, hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura, pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. La casa en la que vivían influía no poco en su estremecimiento. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. Había concluido, no obstante, por echar un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin, una tarde, pudo salir al jardín apoyada en el brazo de su marido. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordan, con honda ternura, le pasó muy lento la mano por la cabeza, y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándose los brazos al cuello. Lloró largamente, todo su espanto callado, redoblando el llanto en la más leve caricia de Jordan. Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni pronunciar una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordan la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absoluto. «No sé», le dijo a Jordan en la puerta de la calle. «Tiene una gran debilidad que no me explico, y sin vómitos, nada. Si mañana se despierta como hoy, llámame enseguida». Al día siguiente, Alicia amanecía peor. Hubo consulta. Se constató una anemia en marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no pudo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día en el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Se pasaban horas sin que se oyera el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordan vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Se paseaba sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mundo vaivén a lo largo de la cama, deteniéndose un instante en cada extremo a mirar a su mujer. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar a la alfombra, a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche quedó de repente con los ojos fijos. Al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se perlaron de sudor. «¡Jordan, Jordan!», aclamó rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. Jordan corrió al dormitorio, y al verlo aparecer, Alicia lanzó un alarido de horror. «¡Soy yo, Alicia, soy yo!». Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de estupefacta confrontación, volvió en sí. Sonrió y tomó entre las suyas las manos de su marido, acariciándola por media hora temblando. Entre sus alucinaciones más profundas hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. Se encogió de hombros, desalentado, el médico de cabecera. «Es un caso inexplicable. Poco hay que hacer».
Solo eso faltaba, resopló Jordan, y tamborileó bruscamente sobre la mesa. Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en las nuevas oleadas de sangre. Tenía siempre, al despertar, la sensación de estar desplomada en la cama con 1.000.000 de kilos encima. Desde el tercer día, este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aun que le arreglaran el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaban ahora en forma de monstruos que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. Perdió luego el conocimiento. Los 2 días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el sordo retumbo de los eternos pasos de Jordan. Alicia murió, por fin. La sirvienta, cuando entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. «¿Señor?», llamó a Jordan en voz baja. «En el almohadón hay manchas que parecen de sangre». Jordan se acercó rápidamente y se dobló sobre aquel. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. «Parecen picaduras», murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. «Levántalo a la luz», le dijo Jordan. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordan sintió que los cabellos se le erizaban. «¿Qué hay?», murmuró con voz ronca. «Pesa mucho», articuló la sirvienta sin dejar de temblar. Jordan lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor Jordan cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, levantando las manos crispada a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, en las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del algodón, sin duda, había impedido al principio su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había el monstruo vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de plumas.